El Observatorio Mirada UCSG dialogó con 3 periodistas de larga trayectoria en medios de comunicación televisivos y escritos para conocer desde su experiencia cómo es el trabajo en un medio y cuáles son los retos y dificultades en la práctica cotidiana del periodismo. Cecilia Moreno es editor ejecutivo y periodista especializado en investigación de la revista Vistazo. Ejerce el periodismo hace más de 30 años. Al trabajar en revista, probablemente nuestro sistema es un poco diferente al día a día de un medio diario. Vistazo circula 2 veces cada mes, digamos que cada 15 días, ¿no es cierto? Y eso significa que cada 15 días tenemos reuniones de planificación de la edición. Pero no es que planificamos hoy para la revista que sale en los próximos 15 días, sino que planificamos hoy para los al menos 3 siguientes meses. Eso sin contar algunas ediciones especiales que ya tienen sus fechas específicas de circulación cada año. Eso no implica que, como en el vivir hay asuntos coyunturales importantes, ¿cierto? Esos asuntos coyunturales importantes también los tenemos que tratar. Lógicamente, la revista, ¿qué hace? La revista explica un poco el porqué de las circunstancias. El periódico, la televisión nos dice qué pasó. Cuando el lector coge Vistazo después de 8 días o después de 15 días que algo haya pasado, en Vistazo espera entender los fenómenos, entender la problemática, qué hay detrás de. Mi especialidad es el periodismo de investigación. Entonces, muchas veces mi tiempo de trabajo depende del tema en el que me encuentre. Puede ser que una investigación me lleve las 2 semanas o algún rato estuve 5 semanas metido en un solo tema investigándolo a fondo. Nuestro horario de oficina en teoría es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pero en la práctica yo puedo tener, mañana miércoles tengo una entrevista en Quito 10 de la mañana, entonces a las 6:20 tendré que estar en el aeropuerto. mi día, mi jornada va a empezar muy temprano y probablemente termine muy tarde, pero eso es lo rico del periodismo. Estar cada día en un ambiente diferente, con bastante variedad, conversar con mucha gente de toda clase social, de todo nivel social y aprender mucho. Mónica Mendoza ejerce la profesión desde 1989. Tiene 21 años trabajando en Diario El Comercio en 2 etapas. Actualmente es macroeditora regional en Guayaquil de este medio de comunicación. El trabajo periodístico se basa en la planificación. Si tú no planificas, no puedes trabajar, utilizar los recursos eficientemente, saber con cuántos periodistas cuentas y cuántas coyunturas o coberturas noticiosas tienes en el día, aparte de los reportajes que van saliendo de planificación semanal. A veces las coyunturas no pueden cambiar la planificación, pero si tú tienes una planificación puedes improvisar sobre esa planificación o cambiar o ajustarla en función de las demandas noticiosas del día. Hay que precisar que el comercio es un grupo multimedia, ¿sí? No solamente es el periódico impreso, sino que también tenemos periódico digital. Una redacción multimedia no solamente lo que predomina es el trabajo para el impreso. Nosotros tenemos como prioridad la información digital, o sea, toda información de coyuntura debe estar publicada en el digital porque las audiencias así lo demandan. Luis Antonio Ruiz tiene 23 años trabajando en periodismo, 15 de ellos en el canal de televisión Teleamazonas, donde ahora se desempeña como reportero y presentador del noticiero 24 horas. Bueno, los hechos se suscitan minuto a minuto, ¿no? La noticia no se programa porque sencillamente se da a cualquier hora del día. El día a día es muy ajetreado porque tenemos que marcar prioridades. No es lo mismo una alcantarilla rebosada que genera mal olor que un adolescente como el día de ayer que ha matado a una vecina por haber consumido droga, por robarle un celular. La prioridad entonces va a ser pues siempre lo más grave. Nos despertamos muy temprano y estamos listos desde las 3 de la madrugada para procesar esa información, porque aunque se trate de información urgente, que no hemos podido contrastar, que no hemos podido reconfirmar, es información que hay que emitirla. Entonces hay que procesarla, hay que filtrarla en lo más que se pueda para que salga lo más ajustado a la realidad. Y se suscitan muchísimos hechos en la madrugada. Si no estamos en el sitio, sencillamente
aunque el resto la tenga y nosotros no la tenemos, no la emitimos, porque es importante la presencia del reportero gráfico y del reportero crónico. Dificultades, no sé, dificultades se pueden superar. Hay mucha información y creo que es mucha noticia. La ciudad produce, y la región y todo el país en sí produce mucha información que a veces tú no te alcanzas a cubrirla todo. Pero entonces ahí tú tienes que jerarquizar cuál es la información importante, ¿sí? A veces podemos equivocarnos, por supuesto que ha ocurrido, pero también tienes la posibilidad de enmendar ese error y decir, no, esta noticia sí es importante, porque a veces parecen cosas mínimas, pero termina siendo una cosa gigantesca o una cosa de interés nacional. Tal vez eso podría ser que no lo veo como una dificultad, sino que tal vez el asunto es cómo tomas la decisión, cómo analizas. Uno toma la decisión en función de la información que tienes al respecto de una o dos informaciones. El asunto del tiempo también es importante porque en el caso del impreso nosotros tenemos unos horarios de cierre que son unos flujos de cierre que tenemos en función de qué página es y en qué sección va, hay unos horarios de cierre. Sabemos que el alcance digital es enorme, ¿no? Nacional e internacionalmente, por lo tanto no lo vería como una dificultad. La puedo publicar en el digital. Yo siempre digo que no me puedo sentar a escribir un artículo mientras no me haya ganado el derecho de escribir sobre el tema. Es decir, mientras yo no tenga el conocimiento completo de lo que voy a escribir, de la materia que voy a escribir. Y para eso se necesita un proceso de investigación, de fuentes documentales y de fuentes personales, ¿cierto? Muy amplio. Depende del tema, en uno se presenta un tipo de dificultades, en otro. Últimamente sí hemos tenido un poco de problemas por acceder a fuentes gubernamentales. De todos modos se puede conseguir información y desde que existe la ley de acceso a la información en el Ecuador, y eso creo que existe desde 2002 aproximadamente, ¿cierto? 2002 o 2003, desde ahí hay una ley que obliga a las instituciones públicas a poner buena parte de su información en la web. Algunos creyeron que al cerrarnos la posibilidad de la explicación no había la posibilidad de informar. Pero para nuestra suerte eso sí lo contempla la ley de comunicación. La ley de comunicación lo único que nos exige es buscar al funcionario y que quede constancia de que le buscamos para poder emitir la noticia. No importa si ellos no nos hablan, si ellos no nos dan respuestas. Las noticias no pueden quedarse archivadas, tienen que ser tratadas como noticias y por tanto ser emitidas. La confirmación de los hechos, eso es trascendental, porque la mayoría de los datos que se transmiten, al menos en las redes sociales donde se emite bastante información, no tienen una confirmación. Entonces se convierte sencillamente en un rumor y trastroca el trabajo periodístico cuando se presenta como tal. En la negativa de que tratemos ciertos tópicos no hemos podido generar la información que permite solucionar los conflictos. Entonces el periodista tiene que ser lo suficientemente ágil para sacar su información. El periodista debe generar la información, leer entre líneas, entender directas e indirectas, desarrollar el olfato para saber por dónde va la noticia y no creerse todo lo que te dicen. El estudiante o cualquier persona en general debería ver noticias, leer noticias o escuchar noticias. Hay mucho más un estudiante que quiere ser periodista, ¿sí? Tú tienes que aprender, ver noticias desde que amanece hasta que anochece, de cualquier forma, en el impreso, en la radio, en la televisión. La ética no se enseña tampoco con un manual, la ética es personal. Pero también estamos obligados a leer y a aprender y a cumplir los manuales de ética. En nuestro periódico tenemos manuales de ética, manuales de uso de redes sociales, que también es fundamental porque a veces confundimos opinión con información. Lo ideal es consumir la mayor cantidad de información posible, y no solo información nacional. O sea, también debemos tener algo de costumbre, no todos los días, pero cada que podamos, revisar medios internacionales. Si hay un accidente de tránsito y tengo que reportarlo, no tengo que decir solamente que el accidente ocurrió en Boyacá y 9 de octubre. Debo decir que es la quinta vez que ocurre un accidente en Boyacá y 9 de octubre y que por lo general ocurre en la mañana.
me estoy inventando, pero ese es el contexto que hay que poner a la noticia. Eso le da un plus a la noticia. Dominar esas materias, pero en el rato de enfrentar la información, solo la información de contexto que tengamos nos va a hacer entender los problemas. Y si entendemos los problemas, los vamos a comunicar mejor. En la labor periodística se destaca la importancia de planificar, el conocimiento que debe adquirirse sobre el tema que se va a tratar, la diversificación de las fuentes de información y la incorporación de contexto.